Una nueva especie de dinosaurio de pico de pato fue descubierta en la Patagonia chilena y bautizada como Goncoquen. Para conversar sobre este descubrimiento estamos ya con Jonathan Alarcón, paleontólogo de la Universidad de Chile. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Bien y tú? Todo bien, muchas gracias. Primero, por supuesto, conversar cómo fue este descubrimiento, y primero esta expedición y después este descubrimiento ya en una zona que ha sido epicentro de hallazgos paleontológicos en nuestro país. Claro. Bueno, esto es uno de los tantos hallazgos que se han hecho acá en la región de Magallanes, en el Valle del Río de las Chinas. En particular, este yacimiento se encontró el año 2013 por un equipo liderado por el paleontólogo Marcelo Lepe, actual director del INAH. Y en este lugar encontraron un sitio lleno de huesos de estos animales. Desde ese momento, desde 2013, y todos los años, todos los veranos del 2000, de cada febrero de cada año, se han ido excavando estos huesos, ya sí, se han ido estudiando, preparando, y gracias a este trabajo nosotros pudimos preparar un artículo en el que dimos a conocer esta nueva especie de dinosaurio pico de pato, que es el quinto dinosaurio que se nombra acá en Chile, y el sexto dinosaurio pico de pato, que así se conocen este tipo de dinosaurios en toda Sudamérica. Ahora, Jonathan, pero este Goncoquen Anoi presentaba una combinación particularmente de características que lo distinguían ya de otros hadrasaurios. Si pudiéramos detallar eso, ¿cómo fue quizás la comparación de otros hadrasaurios con este? Porque las características son similares, pero no como este descubrimiento en particular. Claro, hasta el momento todos estos dinosaurios pico de pato o hadrosaurios que se habían encontrado en Sudamérica pertenecen a un grupo de dinosaurios hadrosáuridos, se les llama, o dinosaurios típicos de pato avanzados, ¿ya? En cambio el nuestro, el que encontramos acá, presenta particularidades en sus huesos que nos mostraron que se trataba de una forma más primitiva, una suerte de dinosaurio pico de pato ancestral, ¿ya? La mayoría son características técnicas, se refieren al largo de ciertas crestas en sus huesos, al hueso de la cadera que era más plano en el borde dorsal, por así decirlo. Son varios detalles ya que se mezclan y que estaban presentes en dinosaurios pico de pato primitivos, pero también presentaba otras características presentes en estos dinosaurios pico de pato avanzados. Esto nos mostró a nosotros que teníamos un dinosaurio, por así decirlo, relicto. Cuando nuestro dinosaurio Goncoquen vivió hace unos 72 millones de años, el resto de sus parientes primitivos ya se habían extinguido en el resto del mundo, ¿ya? Entonces nuestro Goncoquen representa una suerte de sobreviviente de todo este linaje antiguo, que quizá pudo vivir acá en lo que es hoy en la región de Magallanes, probablemente debido a las condiciones particulares de su ambiente, quizás al aislamiento, quizás generado por masas acuáticas. El océano ingresó en muchos momentos a lo que hoy es Chile y generó estas especies de islas, y quizás esto propició a que este animal sobreviviera acá. Ahora, muchos también de los que nos están viendo quizás están interesados en el proceso de reconstrucción de esto, porque por supuesto encontramos los huesos, los restos, y posteriormente cómo se aborda la proyección de una imagen completa. Puntualmente, por ejemplo, cuando ya se aborda las partes cartilaginosas, o sea, cuando tenemos que dimensionar ya, tenemos los huesos, pero después, por supuesto, vienen otros compuestos, en este caso de cartílagos, y cómo se desarrolla esto para poder crear una imagen aproximada de lo que fue este dinosaurio. Bien, bueno, nosotros aquí en este hallazgo, como en muchos dinosaurios, no tenemos todos los huesos de todo el esqueleto completo, ya tenemos varios individuos, sí. Para completar los huesos faltantes, nosotros nos comparamos con otros dinosaurios emparentados al nuestro. Entonces, podemos tener una idea aproximada de cómo se vieron ciertos huesos que no tenemos disponibles. En ciertos casos, por ejemplo, si tenemos solo el húmero derecho, un hueso del brazo, podemos reconstruir el del otro lado. Básicamente lo que hacemos es comparar, ya, tanto entre los huesos que tenemos nosotros disponibles de nuestro animal, como también con respecto a los de otros dinosaurios emparentados. Y de esa forma podemos saber más o menos la apariencia. Ahora, con respecto al volumen, a los músculos, etcétera, nosotros nos basamos en las marcas que hay en los huesos. Los músculos se fijan a ciertos puntos de nuestros huesos, en nosotros y en todo animal que tiene huesos, y eso deja unas marcas que también se observan en este animal. Entonces nosotros comparamos estas marcas de estos huesos con los de animales vivientes y podemos reconstruir más o menos
los músculos, desde qué punto hasta qué punto se extendían, por ejemplo, y así saber el volumen. La piel, por otro lado, tenemos la suerte que en este tipo de dinosaurios se conocen las impresiones de la piel en las rocas, ya una suerte de momias, por así decirlo, de este tipo de dinosaurios, que nos muestran que eran animales con escamitas, con escamas. Entonces nosotros podemos tener una idea del tipo de piel de todos estos animales en general y podemos proyectarlo también al nuestro, ¿ya? Los colores, por otro lado, son más difíciles, no se preservan los colores en la mayoría de los casos y tenemos que inferirlo en base a otros animales actuales, sobre todo, al tipo de ambiente en particular. Presentan animales con ciertas tonalidades de piel y nosotros hacemos una proyección o generamos una idea de cómo pudo haberse visto en su aspecto general. Claro. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar restos en buen estado o que puedan ser material de estudio en este caso, según su zona, según el ambiente seco, según el ambiente húmedo? ¿Cómo varían las probabilidades ahí? Bueno, acá en el Valle de las Chinas en particular se caracteriza por ser un ambiente muy, muy fructífero en cuanto a los huesos, a los fósiles, no solo de animales, sino también de plantas. Tenemos un registro muy rico, ya solo de estos dinosaurios tenemos una capa de aproximadamente 5 kilómetros ya de extensión llena de huesos, ¿ya? Muchos de estos casos probablemente fueron ambientes relativamente tranquilos donde estos animales morían. Ya, por ejemplo, en las vueltas de los ríos, donde el agua corre más lentamente, morían, se arrastraban, eran arrastrados por el agua, quedaban ahí muertos tranquilamente, y la arena, el barro los iba cubriendo de a poco, de a poco, de a poco, iba preservando estos huesos, ya, que se transformaron con el tiempo en roca. Eh, tenemos una idea bastante clara de que vamos a seguir encontrando muchos hallazgos de este tipo de animales y de otros tipos de animales también, así como de plantas, ¿ya? Que vivieron a finales de la era de los dinosaurios. Esto es algo muy importante. Nosotros acá en Chile tenemos uno de los últimos vistazos a lo que fue la diversidad en la era de los dinosaurios, al final de su reinado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, nosotros, gracias a nuestras expediciones, nuestros estudios, estamos, yo diría, dando un aporte muy importante al conocimiento de la diversidad y cómo estos dinosaurios fueron el final de sus días, ¿ya? En particular. Y al estudio también, por supuesto. Ahora, los individuos puntualmente de Gongoquén habrían Ujú. muerto muy cerca del lugar donde se fosilizaron los huesos, que en este caso fue el Valle del Río de las Chinas, muy cerca de las Torres del Paine. ¿Podría haber más proyección de indagar más en este lugar, puntualmente acá en este centro de la Patagonia? Para abordar quizás también encontrar otros también tipos de restos que tengan que ver con la familia de los hadrosaurios en este caso? Sí, sí, de hecho, solo este sitio, para dar un detalle que esto no siempre se menciona, pero los huesos de Goncoquien, que son decenas, vienen solo de un sitio de unos 7 metros de largo, 7 por 4. Es una especie de lente donde hay muchos huesos preservados y nosotros seguimos excavando todos los años. ¿Ya? Entonces, solo en ese punto tenemos para varios años para extraer más huesos y poder realizar varios estudios más concernientes ya a su desarrollo, por ejemplo, cómo eran los individuos más pequeños, los más grandes. Nosotros tenemos una acumulación, entonces probablemente eran animales que vivían en familias, ¿ya? Entonces nosotros podemos reconstruir cómo se desarrollaban estos animales a medida que crecían, solo en ese punto. Y bueno, como ya mencioné, hay 5 kilómetros más llenos de huesos de estos animales. Yo diría que hay vidas de trabajo ahí, de investigadores, nosotros como de los que vengan a futuro, un lugar tanto para realizar estudios científicos que se publicarán y que mostrarán el potencial de estudio de estos tipos de esta ciencia acá, como también permitirá formar a nuevos paleontólogos con respecto a este tema, el estudio de los dinosaurios, otros vertebrados también, plantas, ¿ya? En un Claro. laboratorio natural. Jonathan, y muchos quizás también deben preguntar si nos gustaría que nos detallaras cómo es el proceso puntualmente una vez que se descubren, ok, descubrimos los restos de estos animales, después vienen los procesos de estudios, de análisis científicos y ya posteriormente se podría analizar una eventual publicación al público para que lo puedan ver, pueda ser derivados a museos nacionales, quizás museos internacionales. ¿Cómo desarrollamos el proceso post descubrimiento en este caso?
Claro, bueno, una vez que se descubren todos estos materiales, tienen que pasar por una etapa de preparación que consiste en la limpieza de los huesos, que puede llevar demorar meses o incluso años, ¿ya? Por la dureza de la roca sobre todo. Después viene todo este estudio de comparación, descripción, análisis matemáticos, por ejemplo, para determinar las relaciones de parentesco. Y una vez que ya tenemos esto, nosotros publicamos. En este caso hicimos una primera publicación que es la que le damos nombre, pero van a venir más, ya aportando información adicional. Y también viene eso que dices tú. La idea es también dar a conocer estos materiales al público a través de exhibiciones, charlas, ya, y que los huesos, la idea es que los huesos también sean exhibidos ya en museos nacionales, ya. En la misma región de Atacama, la idea es que los materiales vuelvan allá y que puedan ser exhibidos y que todo el público pueda tener acceso a ellos. Nosotros también tenemos la idea de generar una recreación, por así decirlo, una reconstrucción del esqueleto en 3D que pueda ser exhibido, ¿ya? Un modelo, ya para que la gente en particular pueda apreciar cómo era este animal, ¿ya? Tanto los huesos reales como cómo pudo haber sido este animal y su mundo también. Y bien, tú decías, Jonathan, efectivamente están buscando, están en la búsqueda de recursos para poder exhibir en 3D este descubrimiento al público. ¿Cómo va el avance de la paleontología en nuestro país económicamente en cuanto a los recursos para poder profundizar y explotar, por supuesto, estos descubrimientos en nuestro país? Bueno, nosotros en particular hemos tenido la suerte de que los hallazgos que hemos realizado nos han permitido conseguir financiamiento de instituciones nacionales, por ejemplo NIT, ¿ya? Que financian este tipo de investigaciones, pero es algo que sigue requiriendo más recursos, porque este es uno de los tantos sitios, ya, uno de los tantos sitios que tenemos en Chile y que necesitan financiamiento y personal para ser estudiados. Entonces, todavía estamos en los inicios ya, de los estudios paleontológicos en Chile. Hay recursos, pero todavía encuentro que son pocos ya, para todo lo que hay que hacer acá en este país. Y nada, pues esperamos que los hallazgos que sigamos haciendo permitan demostrar y mostrar el potencial que tenemos acá y que haya más interés en financiar todo este tipo de estudios y que, bueno, en un futuro ideal esta ciencia crezca a un ritmo mucho más grande de lo que lo ha hecho hasta ahora. Así es. Jonathan Alarcón, muchas gracias por conversar con Canal 24 Horas. Por supuesto, vamos a estar buscando más, sabiendo más información y, por supuesto, al tanto de los resultados de los estudios y los informes científicos que nos puedan entregar desde la paleontología. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes.